cómo entrenar tu cerebro para hablar a velocidad de récord y superar a los campeones mundiales. Alcanzar una velocidad de habla comparable o superior a quienes han marcado cifras históricas no es cuestión de talento natural ni de mover la lengua más rápido. Es el resultado de rediseñar la forma en que tu cerebro procesa el lenguaje, coordina la respiración y ejecuta movimientos con precisión milimétrica. La velocidad extrema aparece cuando reduces el tiempo entre pensar una palabra y pronunciarla, y ese intervalo depende más de tus circuitos neuronales que de tu garganta. Las personas que logran ritmos de élite han transformado el habla en un reflejo entrenado donde casi no interviene el pensamiento consciente. La base de todo es el aprendizaje acelerado, entendido desde la ciencia cognitiva. Investigaciones sobre adquisición de habilidades complejas muestran que el cerebro cambia físicamente cuando practica bajo ciertas condiciones específicas. No se trata de repetir por repetir, sino de provocar adaptación neuronal. Anders Ericsson, conocido por sus estudios sobre expertos de alto rendimiento, demostró que la diferencia entre alguien promedio y alguien de nivel mundial suele estar en la práctica deliberada, un tipo de entrenamiento estructurado que ataca debilidades concretas, exige concentración total y se apoya en retroalimentación constante. Aplicado al habla rápida, esto significa entrenar exactamente los sonidos, combinaciones y transiciones que más cuestan, no simplemente leer textos cada vez más deprisa sin control. Cuando repites una acción justo al borde de tu capacidad y corriges errores de inmediato, tu sistema nervioso refuerza las rutas que funcionaron y debilita las que fallaron. Este proceso está relacionado con la mielinización, mediante la cual las conexiones neuronales se vuelven más rápidas y eficientes. En términos simples, cada sesión bien diseñada hace que las señales viajen con menos fricción dentro de tu cerebro. Los campeones de velocidad verbal no tienen magia, tienen redes neuronales optimizadas tras miles de repeticiones inteligentes. Otro pilar es la automatización cognitiva. El habla común está llena de micropausas invisibles donde decides qué palabra sigue. A velocidades extremas, ese proceso debe adelantarse. La psicología del procesamiento del lenguaje muestra que los expertos no manejan información palabra por palabra, sino en bloques. Por eso se entrena la lectura y memorización por frases completas. Cuando tu cerebro empieza a tratar grupos de palabras como una sola unidad, reduce el número de decisiones por segundo. Menos decisiones significan más fluidez. Es el mismo principio que explica por qué un lector experto no descifra letra por letra, sino que reconoce patrones completos de inmediato. La respiración es otro factor decisivo. Estudios en voz profesional y canto han demostrado que la respiración diafragmática permite mayor control del flujo de aire con menor tensión muscular. Al hablar extremadamente rápido, el aire se convierte en un recurso que debe administrarse con precisión. Si respiras de forma superficial, el cuerpo entra en estrés, la garganta se tensa y la velocidad cae. Cuando la respiración se entrena hasta volverse automática, el cerebro libera recursos que antes usaba para sobrevivir a la falta de aire y puede dedicarlos a la articulación y al ritmo. La economía de movimiento también es crucial. Desde la biomecánica del habla, se sabe que muchos movimientos de labios y mandíbula son innecesariamente amplios en hablantes no entrenados. El entrenamiento frente al espejo, junto con ejercicios de articulación exagerada seguidos de reducción progresiva, enseña al sistema nervioso a producir sonidos claros con el mínimo desplazamiento muscular. Menos recorrido equivale a menos tiempo por sílaba. No es fuerza, es eficiencia. El manejo del error marca otra diferencia entre aficionados y niveles de élite. La neurociencia del rendimiento muestra que el miedo a equivocarse activa respuestas de estrés que interfieren con la coordinación fina. Quienes alcanzan velocidades extremas desarrollan tolerancia al fallo rápido. Se equivocan, corrigen sin detenerse y mantienen el flujo. Así entrenan al cerebro a operar bajo presión sin bloquearse. Esta desensibilización es parte esencial del aprendizaje acelerado, porque permite practicar más cerca del límite real sin que el sistema nervioso active frenos de protección. El entrenamiento por intervalos, tomado de la fisiología del deporte, también se adapta al habla rápida. No se practica siempre al máximo. Se alternan fases a velocidad cómoda, fases por encima del límite actual y fases de recuperación. Este contraste obliga al cerebro a adaptarse a demandas mayores y luego consolidar en ritmos más bajos.
Con el tiempo, lo que antes era extremo se vuelve normal. Es el mismo mecanismo por el cual un atleta aumenta su resistencia. La retroalimentación objetiva acelera todo el proceso. Grabarse, contar palabras por minuto y escuchar con atención convierte la práctica en un laboratorio personal. La psicología del aprendizaje muestra que el progreso se multiplica cuando el cerebro recibe información clara sobre su desempeño. Detectar sílabas borrosas, respiraciones mal colocadas o caídas de ritmo permite ajustes inmediatos. Sin medición, el cerebro no sabe exactamente qué mejorar. Con medición, cada sesión se vuelve más precisa que la anterior. La visualización mental complementa el entrenamiento físico. Investigaciones en aprendizaje motor han comprobado que imaginar una acción activa muchas de las mismas áreas cerebrales que ejecutarla. Visualizarse hablando con fluidez extrema, sintiendo el ritmo interno y la coordinación respiratoria, prepara las redes neuronales antes de la práctica real. Esto reduce el tiempo necesario para que el patrón se consolide. Nada de esto funciona sin concentración profunda. La atención es el combustible de la neuroplasticidad. Estudios sobre rendimiento cognitivo muestran que la práctica distraída produce cambios débiles, mientras que la práctica enfocada produce cambios duraderos. Sesiones cortas, intensas y sin interrupciones reconfiguran el cerebro con mayor eficacia que largas horas sin enfoque. Cuando todos estos principios se integran, el habla deja de ser un acto cotidiano automático y se convierte en una habilidad de alto rendimiento entrenada con base científica. El progreso no se siente lineal porque el sistema nervioso se adapta en saltos. De pronto, una velocidad que parecía imposible se vuelve alcanzable y luego cómoda. Así es como se cierran brechas con los campeones, no con prisa, sino con método. Y ahora viene el reto para quien realmente puso atención hasta aquí. Toma una hoja de papel y sin volver a ver el texto, escribe todas las técnicas y principios que recuerdes sobre cómo entrenar tu cerebro para hablar a velocidad de récord. Si logras reconstruir la mayoría, significa que no solo leíste, sino que tu cerebro ya empezó a aprender cómo aprender. Ese pequeño experimento es parte del mismo proceso del que acabas de enterarte. Si este desafío te hizo pensar diferente sobre tus propios límites, ya sabes qué hacer a partir de aquí. Los que de verdad van por niveles altos no se quedan solo mirando, se involucran, participan y siguen entrenando la mente cada día.